buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a la Fundación FANDEP por haberme invitado para compartir esta pequeña presentación que me hace especial ilusión porque es un tema de gran interés ahora mismo y de mucha actualidad. El tema que me han encargado de dar era hablar un poco del impacto que la actual pandemia ha podido tener sobre la enfermedad de Parkinson. Hay que decir primero que hasta un 85% de los pacientes con COVID-19 pueden desarrollar complicaciones neurológicas de distinto tipo. Una de las que se ha barajado, pero está todavía por demostrar porque no existe una evidencia clara, es si tras la COVID, tras la infección por el virus SARS-CoV-2, se pudieran producir cuadros parkinsonianos, es decir, si hubiera una relación causal entre la COVID-19 y cuadros de Parkinson, como sucedió, parece, tras la epidemia de gripe española de principios del siglo pasado, aunque tampoco es algo que se haya podido aclarar, que luego dio lugar al que todos conocemos como parkinsonismo postencefalítico de von Economo, que fue quien lo describió y quien lo relacionó con la gripe española. Pero digamos que no existe realmente una evidencia sólida sobre este tema. Lo que sí está claro es que la pandemia puede haber tenido una repercusión directa o bien indirecta sobre lo que es los pacientes que ya sufren la enfermedad de Parkinson. Cuando hablamos de directa nos referimos a qué efecto puede haber tenido lo que es la infección en sí misma sobre la enfermedad y los pacientes, lógicamente, y al efecto indirecto de todo aquello que ha, digamos, de tal manera que si yo hago una búsqueda en PubMed introduciendo términos como Parkinson, enfermedad de Parkinson, Parkinson disease, pues me salían aproximadamente unos 130.000 publicaciones. Si introducía la palabra enfermedad de Alzheimer, nos daba lugar a más de 180.000 publicaciones. Si ponía, por ejemplo, esclerosis múltiple, pues daba lugar aproximadamente a unas 100.000 publicaciones. Y sin embargo, o me ha llamado poderosamente la atención, que si yo metía en PubMed la palabra COVID-19, me salía 225.725 publicaciones. Es decir, que en menos de 2 años han salido tantas más publicaciones sobre COVID-19 de las que pudieran haber salido a lo largo de toda la vida del PubMed, que pues, probablemente son más de 30 años, y más todas las publicaciones antiguas que luego que se han ido introduciendo, porque en PubMed hay publicaciones incluso de la década de los 70, del siglo pasado, pues llama poderosamente la atención. Si en lugar de poner COVID-19 ponía coronavirus disease 19, pues daba un número de resultados parecidos. Y si ponía SARS-CoV-2, porque decía, bueno, a ver si poner COVID pues, puede
digamos, estar a ver algún sesgo en la búsqueda, pues nos daba lugar igual a 143.000, 144.000 resultados, de 144.000 publicaciones. Esto es inaudito, quiere decir que en menos de 2 años que llevamos de pandemia hayan salido muchas más publicaciones que de enfermedades de las que se lleva publicando pues décadas. Lo primero que te hace pensar es que debe haber un volumen muy grande de publicaciones que no han sido bien revisadas y que, bueno, la mayoría carecen de un rigor científico. Por tanto, lo que aquí digamos debemos de tomarlo solamente como algo muy preliminar. Yo me he basado para la charla en estas publicaciones que, bueno, si veis, creo que no hay ninguna que esté en una revista de un gran impacto. Todas son revistas de un impacto, de muy bajo impacto o de un impacto mediocre, pero es que no hay otras cosas. Y para hacer la charla me he basado fundamentalmente en revisiones, revisiones sistemáticas y metaanálisis de datos. Así pues, decíamos que la COVID-19 podía haber afectado a la enfermedad de Parkinson, a los pacientes con enfermedad de Parkinson, bien por la misma infección, o sea, de qué manera la infección puede influir sobre la misma enfermedad, o bien de manera indirecta por la situación sociosanitaria derivada de una pandemia, ¿no? Las preguntas que más o menos se han formulado en los artículos que yo he revisado son las siguientes. ¿Es más frecuente la COVID-19 en los pacientes con Parkinson? ¿Empeora la COVID-19 la sintomatología parkinsoniana? ¿Es peor la evolución de la COVID-19 en los pacientes con Parkinson? ¿Es diferente la sintomatología COVID-19 en los pacientes con Parkinson? Es decir, la sintomatología de la infección por el SARS-CoV-2 se manifiesta de forma diferente en los pacientes con Parkinson. ¿Y es mayor la mortalidad por la COVID-19 en los pacientes con enfermedad de Parkinson? Pues a continuación vamos a ir intentando dar respuesta a todos estos interrogantes. ¿Es más frecuente la COVID-19 en los pacientes con Parkinson? Pues en general se puede decir que los datos recopilados hasta ahora en las diferentes revisiones y metaanálisis que se han ido desarrollando no parecen indicar que la enfermedad de Parkinson en sí misma sea un factor de riesgo para desarrollar COVID-19. Aunque hubo unos estudios preliminares al inicio de la pandemia que decían que parecía que pudiera ser más frecuente, posteriores estudios con más pacientes y a medida que la enfermedad, la pandemia se va extendiendo, se vio que aquellos pacientes con Parkinson que habían desarrollado COVID-19 no era porque tuvieran Parkinson, sino porque a su vez eran pacientes obesos, cardiópatas, broncópatas o inmunodeprimidos previos. Es decir, que era más frecuente en pacientes con otras comorbilidades. ¿Empeora la COVID-19 la sintomatología parkinsoniana? No ya si la sintomatología de la COVID-19 puede ser diferente a los pacientes con Parkinson, sino si la sintomatología, los síntomas que los pacientes con Parkinson tienen, puede empeorar de forma particular por la infección. Pues digamos que hay muchos estudios y estudios son contradictorios. Hay estudios que demuestran, bueno, que han comunicado más que demostrar, porque muchos de los estudios no se basan sencillamente en encuestas, llamadas telefónicas, pues que hay algunos que describen un empeoramiento de la sintomatología, tanto motora como no motora, un empeoramiento de los periodos off y un empeoramiento de la salud global de los pacientes. Hay estudios que hablan que todos los dominios, tanto el motor como el afectivo, o sea, los dominios no motores, afectivo, cognitivo, el sueño, la sintomatología vegetativa, se veía agravada o agravada por la COVID-19. Pero es que dicho empeoramiento también se observó en aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson que no se llegaron a infectar. Así, por ejemplo, en una gran cohorte de la Universidad de Columbia, el 66% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tuvieron trastornos del ánimo y del sueño durante la pandemia.
La depresión y el insomnio fueron los síntomas psiquiátricos más frecuentes en muchos otros estudios. Hubo un estudio chino que revelaba que los pacientes con Parkinson tenían más trastorno del sueño y ansiedad que los controles sanos, y que estos síntomas a su vez se asociaron de forma independiente con una exacerbación de otros síntomas parkinsonianos. Los problemas de sueño evidentemente se asociaron a su vez con una peor calidad de vida. Pero efectivamente el empeoramiento motor y no motor de los pacientes que con Parkinson que no se habían infectado también se vio. Se observaron nuevos síntomas conductuales, un 26% de pacientes con Parkinson en un estudio italiano, y los pacientes con enfermedad de Parkinson en general refirieron sentirse solos, privados de apoyo y de la comunicación con su médico. Hay que tener en cuenta que los pacientes con Parkinson, por la propia enfermedad, son pacientes con una menor flexibilidad cognitiva y que con más dificultad para adaptarse a nuevas situaciones. Puede que la pandemia a ellos les generara más estrés al verse obligados a tenerse que adaptar a una nueva situación para la que ellos no están preparados o, digamos, por su enfermedad les resulta más complicado. Está demostrado que el estrés psicológico empeora los síntomas de la enfermedad de Parkinson, especialmente del temblor, y cómo el mismo estrés hace que la medicación que en un momento determinado está funcionando ante una situación de estrés deje de funcionar. Y esto es lo que podría explicar la exacerbación de los síntomas parkinsonianos durante la pandemia. Es decir, que no parece que empeorase la enfermedad de Parkinson por sí misma, o sea, por la propia infección por el coronavirus, como indirectamente por toda la situación que supone, pues, uno, verse infectado, que genera estrés, y el estrés parece que es la causa fundamental del empeoramiento. Y dos, eso en los infectados. Y en los no infectados, el aislamiento, la soledad, el miedo, pudieran ser los responsables del empeoramiento de los síntomas. Sí se ha visto, parece, en algunos estudios que la infección por la COVID podía alterar la farmacodinamia de la levodopa. Entre otras cosas, por ejemplo, debido a la diarrea, que era un síntoma común de la COVID-19. Y puede que al alterarse la farmacodinamia de la levodopa, al haber una alteración en la absorción de la medicación, esto pudiera influir en las fluctuaciones, o sea, en la aparición de fluctuaciones motoras en los pacientes con Parkinson, esta vez sí infectados. Pero digamos que no podemos afirmar nada con total certeza. ¿Es peor la evolución de la COVID-19 en los pacientes con Parkinson? Pues igualmente, los estudios que hay son muy contradictorios, hay muchos sesgos, y parece, en los últimos metaanálisis, que la enfermedad de Parkinson por sí misma no supone una peor evolución de la enfermedad. Parece que la peor evolución está más ligada nuevamente a edades más avanzadas, no tanto por la propia enfermedad, y la presencia de otras comorbilidades como la obesidad, la diabetes, broncopatías, etc. Lo único que sí parece que ha habido una clara relación es con la demencia Parkinson. O sea, los pacientes con demencia asociada a Parkinson, y no solo con la demencia asociada a Parkinson, digamos que los pacientes con demencia y otras demencias asociadas a Parkinson y otras formas de demencia, de Alzheimer, demencias frontotemporales, sí presentaban una peor evolución. ¿Es diferente la sintomatología COVID-19 en los pacientes con Parkinson? Pues tampoco parece, en los estudios que se han publicado, que hubiera una clara diferencia en la sintomatología producida por la COVID. Los pacientes con Parkinson presentaban síntomas muy parecidos a los del resto de la población. Fiebre, tos, astenia, anorexia, que eran comunes al resto de la población. Sí parece últimamente en algunas publicaciones que se están señalando que los pacientes con Parkinson pudieran desarrollar más fácilmente
el cuadro de COVID persistente, de long COVID. Hay una serie reciente que dice que hasta un 85%, yo esto creo que es poco creíble, pero en esta serie encontraron que hasta un 85% de los pacientes con Parkinson infectados desarrollaron síndrome post-COVID. Pero es que este síndrome post-COVID presentaba algunas particularidades, como era un empeoramiento, a diferencia del síndrome post-COVID en otras poblaciones, presentaba un empeoramiento de las funciones motoras. Los pacientes parece que necesitaron una mayor cantidad de medicación para mejorar. Y sí, presentaban fatiga, pérdida de concentración y trastornos del sueño que sí son comunes a los síntomas long COVID de la población general. ¿Es mayor la mortalidad por la COVID-19 en los pacientes con enfermedad de Parkinson? Que era otra de las preguntas que se plantean en algunos de los estudios. Pues lo mismo, los datos son controvertidos. Hay series, sobre todo las primeras series, que han encontrado una mayor mortalidad, como esta serie de Estados Unidos. También un estudio alemán mostró que la prevalencia y la mortalidad de la COVID-19 eran más altas en los pacientes con Parkinson que en aquellos que eran hospitalizados sin Parkinson. Una revisión sistemática con un total de 1.061 pacientes con enfermedad de Parkinson también mostró una mayor tasa de hospitalización, letalidad y mortalidad para los pacientes con Parkinson y COVID que los pacientes sin Parkinson. Pero las cifras de mortalidad, como veis, tienen una variabilidad tremenda, por tanto los estudios no son fácilmente creíbles. Las cifras de mortalidad en algunos estudios otorgan hasta un 100% y en otros un 5%. No obstante, la mayor parte de las últimas revisiones sistemáticas y metaanálisis parecen que no encuentran una mayor mortalidad global y sí solo, como ya hemos dicho, en aquellos pacientes que tenían demencia asociada a Parkinson, pero no por, digamos, por la enfermedad de Parkinson en sí mismo, porque se vio que los pacientes en general, la demencia, sí era un factor de riesgo para una mayor mortalidad por la COVID-19. Efectivamente, el diagnóstico de la demencia fue un factor de riesgo para el diagnóstico de COVID-19 en pacientes mayores de 80 años. Fue un factor de riesgo para la hospitalización, o sea, era más fácil que un paciente con demencia tuviera que ingresar por la COVID-19 y era más fácil que un paciente con demencia del tipo que fuera, Alzheimer o Parkinson o cualquier otra, para que la mortalidad, la probabilidad de muerte durante la hospitalización fuera también mayor, pero también en relación con una edad superior a 80 años. Señalar que hay algunas series anecdóticas que han encontrado que los pacientes que estaban en tratamiento en ese momento con amantadina y con entacapone parece que tenían una menos mortalidad y se ha esgrimido en cuanto a la amantadina, que como sabéis es un antiviral. La amantadina se descubrió para cortar los síntomas, vamos, la primera indicación que tuvo era cortar los síntomas de la gripe, pero dejó de usarse en este sentido. Y eso es lo que se ha esgrimido para decir que, bueno, que puede que esto fuera así, ¿no? Pero qué impacto, que yo creo que es lo más interesante, el impacto indirecto que la pandemia ha tenido sobre esta población de pacientes, como de otro tipo de pacientes frágiles, más relacionado con los efectos indirectos derivados a su vez de lo que ha sido toda esta crisis sociosanitaria. Y las preguntas que, digamos, que nos hacemos a este respecto es, ¿han empeorado los pacientes con Parkinson debido al aislamiento impuesto por la COVID-19? ¿Han empeorado los pacientes como consecuencia de la inactividad física derivada del confinamiento y del aislamiento? ¿Empeoraron los pacientes de Parkinson por el estrés, el miedo, la ansiedad secundaria, por la pérdida del seguimiento médico? El seguimiento médico, tanto en sentido estricto por la suspensión de las consultas neurológicas y las restricciones de acceso a servicios de salud que todavía siguen, y por el cierre a su vez de otro tipo de servicios sanitarios como son asociaciones, unidades de día y de servicios similares.
¿Empeoraron los pacientes como consecuencia del impacto que la COVID-19 tuvo en los cuidadores? Vamos a intentar ir dando respuesta a todos estos interrogantes. Efectivamente, numerosas series han comunicado un empeoramiento mayor de la sintomatología parkinsoniana, tanto motora como no motora, en los pacientes con Parkinson con y sin COVID. Es decir, lo que producía el empeoramiento, según esta serie, no era la infección, no era el cuadro infeccioso sistémico, sino el aislamiento, la inactividad física, el estrés, el miedo, la ansiedad, la desatención médica y el impacto de los cuidadores. ¿Qué impacto ha tenido el aislamiento en los pacientes con Parkinson? Pues muchos estudios han informado que la pérdida de las actividades diarias, la pérdida de la no realización de actividades al aire libre, las actividades sociales, la pérdida en muchas actividades sociales y la dificultad para la obtención de los alimentos se asociaron, me refiero que no podían salir los pacientes a comprar sus alimentos, se lo traían los hijos y tal. Se asociaron significativamente con un empeoramiento de los síntomas psiquiátricos. Y estos pacientes, a su vez, los pacientes que empeoraban en los síntomas afectivos o emocionales, tenían muchas más probabilidades a su vez de desarrollar un empeoramiento de la propia sintomatología parkinsoniana. La percepción de tener que reconstruir la vida normal y, como decíamos anteriormente, adaptarse a nuevas rutinas produjo ansiedad en los enfermos. Muchos participantes sintieron que al estar restringidos al hogar y perder contactos sociales, para ellos eso les generó estrés y que necesitaban mayor apoyo de los demás para poder hacer frente a las consecuencias de la pandemia. La falta de apoyo parecía estar asociada con un bienestar deficiente de los pacientes. La falta de contacto con los nietos, las restricciones para visitar a sus seres queridos en el hospital, no poder asistir al funeral de un ser querido, fueron fuentes particulares de estrés y malestar comunicado por los pacientes parkinsonianos. Y la inactividad física, ¿qué repercusión ha tenido? Pues muchos estudios, aunque no todos, han referido que hubo efectivamente una reducción en la cantidad, en la duración o en la frecuencia de la actividad física debido a las restricciones. Y que esta reducción de la actividad se atribuyó tanto al cierre directo, por así decirlo, de las instalaciones como al no asistir, a dejar de asistir. De hecho, hay muchos pacientes que todavía no van a los gimnasios como iban a hacer ejercicio, ha podido tener una consecuencia en la enfermedad. Muchos informes han comunicado que los pacientes referían que ellos mismos notaban un efecto negativo en su bienestar desde que no podían practicar las actividades físicas que realizaban. Y tenían mayor probabilidad de informar de un empeoramiento cuando se hacían encuestas preguntando por síntomas ya directos, síntomas propios de la enfermedad de Parkinson. Era más probable que aquellos que habían percibido un efecto negativo en su bienestar, en el encierro, a su vez comunicaran un empeoramiento de los síntomas parkinsonianos. Mientras que aquellos que practicaron actividad física diaria, bien en casa, bien porque, digamos, una vez que se acabó el confinamiento, empezaron ya a asistir más a actividades de grupo, tuvieron puntuaciones significativamente más bajas en las escalas de ansiedad y depresión. Se dice o se ha encontrado que hubo una reducción objetiva de la actividad física en la mayoría de los pacientes y que la mayoría de los pacientes no cumplieron con el mínimo objetivo de unos 30 minutos de actividad por día. Y que esta disminución de la actividad física fue mayor durante el confinamiento. La privación de actividad física durante el encierro parece que se relaciona directamente con una progresión de los síntomas y una pérdida de la independencia en muchos pacientes. ¿Qué impacto ha tenido el estrés, el miedo y la ansiedad? Pues igualmente numerosos pacientes comunicaban que esta situación de estrés derivada de la pandemia les produjeron
un empeoramiento de sus síntomas, tanto físicos como psíquicos. Muchos pacientes reportaron una sensación de mayor estrés durante el confinamiento y como consecuencia una peor calidad de vida. Su bienestar emocional se vio negativamente afectado por el distanciamiento físico, por la comunicación restringida con los contactos habituales y por la muerte o enfermedad de los familiares. Los pacientes mostraron miedo a la muerte propia, o a la enfermedad de familiares, o a la muerte de familiares, al miedo a contraer la infección, miedo a si contrajeran la infección, precisar cuidados de UCI, y que así como mostraron una incertidumbre, un desasosiego generalizado por toda la situación, así como por los potenciales cambios económicos y sociales que se estaban derivando de la pandemia y que se han derivado de la pandemia. Y este miedo, digamos, se ha visto que era mayor en los pacientes con Parkinson que en los controles. Ellos se veían probablemente como personas más vulnerables ante todas estas vicisitudes. ¿Qué precauciones tomaron los pacientes parkinsonianos para, digamos, evitar todas estas situaciones? Pues desde la cancelación de actividades sociales hasta la permanencia en casa, evitación de espacios públicos, lavamiento frecuente de manos, abastecimiento de medicamentos, tener, digamos, un excedente de fármacos por si sucedía algo, la oración y el rezo y el uso de mascarilla, lógicamente. ¿Y qué impacto ha tenido la desatención médica en los pacientes? Yo creo que el impacto ha sido tremendo en mi experiencia. Un análisis extenso de estudios en todo el mundo con más de 210.000 participantes mostró que la atención aguda en de los trastornos neurológicos se vio interrumpida debido a la pandemia en casi un 50% de los casos. La mayoría de los estudios han informado de interrupciones en la atención médica habitual, interrupción de la atención domiciliaria, dificultad para obtener medicamentos, cancelación de citas por temor a infectarse, o no personación en las consultas por falta de transporte. Los enfermos refirieron que esta pérdida de atención médica fue también una fuente de estrés que se asoció significativamente con ansiedad y dificultades en la vida diaria y se expresó con un claro empeoramiento de los síntomas motores y de los no motores, fundamentalmente de la esfera afectiva. ¿Y qué impacto ha tenido en los cuidadores y indirectamente e indirectamente sobre los pacientes con Parkinson? Pues hay pocos estudios que han estudiado el impacto de la pandemia en los cuidadores de pacientes con enfermedad de Parkinson, pero se ha visto que los cuidadores de pacientes con Parkinson sufrían menos ansiedad que los pacientes, pero mayor que los controles. También se ha encontrado que el estrés durante el confinamiento domiciliario aumentó más para los cuidadores que para los pacientes. El estrés fue mayor en los cuidadores de pacientes probablemente porque se desarrollaron necesidades más complejas, como fue mayor en los cuidadores que tenían que atender pacientes con Parkinson más complejos, como aquellos que tenían deterioro cognitivo, aquellos que presentaban ya una enfermedad de Parkinson avanzada, aquellos que tenían su enfermedad de Parkinson y ya sufrían ansiedad y depresión, aquellos que tenían fatiga como un síntoma, cansancio como un síntoma predominante, astenia, fatiga, cansancio, y aquellos que tenían de por sí una mala calidad de vida. La carga del cuidador aumentó dramáticamente durante la COVID-19. Se ha visto que la atención de los pacientes estuvo a cargo principalmente de miembros de la familia, como era lógico, porque se evitaba el contacto con personas que no fueran del círculo familiar, por tanto los cuidadores profesionales desaparecieron. La depresión y la ansiedad fueron frecuentes tanto en pacientes como en cuidadores. En alguna que otra serie se señala que un 35% de pacientes desarrollaron depresión y un 21% de los cuidadores igualmente.
La ansiedad se vio casi por igual en cuidadores que en pacientes y fue en torno a un 40%. Conclusiones, pues podemos decir que efectivamente los pacientes con enfermedad de Parkinson experimentaron un deterioro de su estado de salud global debido a la pandemia y que empeoraron tanto los síntomas motores como no motores. Y que dentro de los síntomas no motores los más gravemente afectados fueron los de la esfera psiquiátrica y cognitiva. No está claro si el empeoramiento motor fue secundario o está siendo secundario al empeoramiento de los síntomas psicológicos o es a la inversa, o si ambos ocurren simultáneamente. Los factores que más han contribuido al empeoramiento de los enfermos no fue la infección en sí misma, sino el aislamiento social, la inactividad física, el miedo y el estrés y las restricciones de acceso a los cuidados de salud, más que el impacto directo, como decíamos, que podía haber supuesto el padecimiento de la enfermedad. Es muy probable, esto sí, que la mortalidad afectara más a los pacientes con demencia asociada a enfermedad de Parkinson, particularmente en los mayores de 80 años. Es importante de cara a futuras pandemias que los pacientes reciban información adecuada. Ya se deberían de formar a los pacientes antes de que pueda sobrevenir una nueva pandemia, cómo actuar sobre la misma, y informar a los pacientes del cuidado personal, los consejos para mantenerse activos, lo importante que es que se siga manteniendo una actividad física, aunque sea en casa, y no quedarse sentado viendo la tele o viéndolas venir, como se podría decir, que es cómo poderse mantener en contactos con amigos y familiares, sugerencias para mantener a los pacientes activos cognitivamente y consejos para aprender a gestionar el estrés. Este tipo de información se podría dar en forma de folletos que se podrían distribuir en las mismas consultas de unidades de trastornos del movimiento o en asociaciones de enfermos de Parkinson y, por supuesto, en sitios web proveedores de atención médica. Para futuras pandemias es importante que los pacientes parkinsonianos no pierdan el acceso a su atención médica. Es también necesaria más investigación sobre la eficacia de la telesalud en el manejo de la enfermedad de Parkinson. Parkinson es una enfermedad muy visual y en la que la exploración física es fundamental. Por tanto, las consultas por teléfono probablemente ayudan poco y es más necesario, en el hipotético caso que haya que sustituir una visita médica por una visita virtual, que fueran mediante videoconsulta en la que cuando menos el médico pueda ver la movilidad del paciente. Por supuesto, hay que garantizar que todos los pacientes con Parkinson tengan acceso a la telesalud, cosa que hoy por hoy es impensable. Estamos hablando de personas mayores que no son nativos digitales y para los que el acceder a una videoconsulta les resulta dificultoso. Simplemente tenemos como ejemplo la dificultad que hemos tenido nosotros ahora para que la presentación se pudiera compartir, ¿no? Que nos ha llevado 15 o 20 minutos. Como dice esta asociación que ha salido para demandar a los bancos que le faciliten las cosas, los ancianos son ancianos pero no son tontos. Pero desgraciadamente no están formados en todo este tipo de parafernalia, ¿no? La telemedicina puede ser una vía prometedora para garantizar una atención médica de mínimos. Por ejemplo, la telesalud en forma de videoconsulta puede ser clave para fomentar la actividad física adecuada, tan importante para el mantenimiento de una buena salud cerebral. Los profesionales de la salud y los cuidadores deben insistir desde ya en la importancia de los ejercicios domiciliarios. Está demostrado que la actividad física previene la aparición de la enfermedad de Parkinson y que la evolución de los pacientes con Parkinson es mucho mejor en aquellos que practican algún tipo de actividad física que en aquellos que tienen una vida sedentaria.
Es importante que los pacientes mantengan redes de apoyo informales durante la pandemia, por ejemplo, comunicándose mediante videoconferencias con amigos y familiares, cosa que sabemos que se ha hecho a través de los móviles y a través del WhatsApp, en videoconferencias grupales en las cuales los familiares hablaban con los hijos distantes y hablaban con los amigos. Hacer ejercicios en casa con un grupo mediante videollamada podría aumentar la sensación de socialización, además de proporcionar los beneficios propios de la actividad física. Y esto es todo. Muchas gracias y espero que haya servido para formarnos un poco sobre este tema.